En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con el analista Jorge Richter, donde ha analizado la caída de la economía durante el gobierno de la dictadora Yanine Áñez. Lamentablemente en aquellos momentos gobernaba Fernando Camacho, Carlos Mesa y los diferentes grupos políticos aliados de Yanine Áñez, donde la verdad que fueron los momentos más caóticos para la economía boliviana. También Jorge Richter mencionó que en aquellos años se retiraron más de 25.000 millones de bolivianos del Banco Central de Bolivia. Es por ello que dejó una deuda, una terrible deuda interna en Bolivia. Hoy la derecha se molesta cada vez que el gobierno busca de hacer algo en bien de la población boliviana. Hoy el presidente viene trabajando por los sectores más pobres. Hoy la derecha constantemente hace una campaña de destrucción al sistema democrático boliviano. Yanine Áñez también ahora sale a decir que le han impuesto a sus ministros y a sus funcionarios, y es por ello que se le pide a Yanine Áñez que diga quiénes le impusieron ministros. Ya sabemos pues que muchos de los ministros, como el caso de Karen Longarit y Luis Fernando Camacho, vinieron y fueron parte pues de la gente de Fernando Camacho. Entonces la pregunta es, ¿quién impuso a Arturo Murillo al lado de Yanine Áñez? Yanine Áñez tiene mucho que responder. Vamos a escuchar pasajes del analista Jorge Richter. Acuérdese, Jorge, que en momentos de conflicto en el pasado, incluso antes del golpe de Estado, cuando había un reconocimiento a las grandes obras que hacía el hermano Evo Morales, hasta que finalmente nunca más hablan de ello estos medios tradicionales y la gente se deja llevar por ello mismo. Ahora van a hacer lo mismo. Aparentemente el camino para ellos es uno, ¿no? Deslegitimar, minimizar, si es posible borrar del mapa la buena gestión que está haciendo el gobierno nacional actualmente, y además olvidando de las malas acciones que ocurren en algunos sectores. Imagínense todo el polémico caso de los ítems fantasma en Santa Cruz. Ahora no solo son ítems fantasmas, son contratos fantasmas. Es decir, pareciera que todo está hecho de fantasma. Y ahí se vino un polémico tema, ¿no? Cuando hubo una crítica en que la gestión del departamento de Santa Cruz económicamente para su desarrollo es la mejor. Algunos dijeron esa gestión manipulada por este tipo de hechos de corrupción con recursos del Estado, porque finalmente los del municipio son los del Estado, pero después salen indicando que en la gestión económica de Santa Cruz viene siendo la más, la mejor y que debería ser ejemplo de Bolivia. No sé si estos temas caben en el análisis, pero creo que sí vale la pena hacer una relación, no sé si tú estás de acuerdo, Jorge, en este tema en particular, pero también comparando cómo estamos a nivel nacional. La gestión de gobierno definitivamente va superándose, va mejorando, y esto es para todo el país. Santa Cruz tiene un momento crítico, pero no lo quieren seguir llevando adelante. Nos muestran otro tipo de problemas, el tema de las vacunas, el tema de los carnets, en fin. No sé, abordando ese tema del día de hoy, Jorge, usted tiene la palabra. Ahí, Ramiro, porque claro, ya introduciste el tema y ahora vamos a hacer ahí un comentario. Que la economía del año 2020 tuvo una caída de más de 11 puntos porcentuales de nuestro PIB. Es algo que los sectores opositores siempre, y que además más que los sectores opositores, Ramiro, que los sectores que estuvieron involucrados en el golpe de Estado y que después administraron el país, y estamos hablando de Creemos, y estamos hablando de Comunidad Ciudadana, y estamos hablando de la gente del Comité Cívico, y estamos hablando del entorno del gobernador de Santa Cruz, que acompañaron el proceso de la señora Áñez. Porque fíjate tú que ella va y señala y dijo hace unos días en una declaración en la que no tiene ningún fundamento gran parte de las cosas que señala y que dice, porque verdaderamente se siente en responsabilidad la señora. Ella va y nos dice de que no tenía la experiencia suficiente en el gobierno y que muchos aprovecharon aquellos.
Primer punto. Ramiro, ¿recuerda tú o vamos hacia atrás 12 meses, 15 meses, 16 meses? Cuando la señora se presentaba intentando ser candidata todavía, la señora se presentaba y hablaba de las bondades del país de los bonos, de que nunca se había hecho tanto en tan poco tiempo en el tema de salud, de que nunca se había dado tanta infraestructura al país en unidades de terapias intensivas, etcétera. Ramiro, ni una de las 500 unidades de terapias intensivas. Y permíteme hacer ahí también otra vez un paréntesis, Ramiro, porque a momentos esto, que no lo habíamos pensado para el día de hoy, es importante señalar. El tema del endeudamiento, Ramiro, el tema del endeudamiento. La deuda externa. Entre el 2019 y el 2021, en cifras redondas, Ramiro, 879 millones aproximadamente de crecimiento. Entonces tú ahí dices, pues efectivamente la señora no se había endeudado tanto. Esta es la primera apariencia que tenemos. Teníamos como alrededor, hacia fines del 2019, 10.100 millones de deuda externa y termina esta con 10.900 y algo más millones de endeudamiento. Entonces uno dice ahí, son unos cerca de 900 millones de deuda externa que incrementó la señora, pero no era este el tema. Ramiro, donde verdaderamente hubo un desfalco en el país fue en el endeudamiento interno, Ramiro. En el endeudamiento interno. Retiraron 25.000 millones de bolivianos del Banco Central. 25.000 millones de bolivianos del Banco Central, Ramiro. Estamos hablando 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares. Más 900 millones de dólares de deuda externa. Tú tienes ahí 4.400 millones de dólares aproximadamente, Ramiro, en un año de gestión. ¿Para tener cuántas unidades de terapia intensiva? Ninguna. Ninguna, Ramiro. No 2 o 3, ninguna. ¿Para tener qué capacidades diferenciadas en nuestra industria? Apagaron, desconectaron, porque habían generado un daño técnico la planta de urea y amoníaco. El hospital de tercer nivel de Trinidad, paralizado. La planta de energías fotovoltaicas en Caracollo, paralizada. La doble vía La Paz-Tiquina, paralizada. Entonces, Ramiro, el tren de Cochabamba, ¿cómo se llama, Ramiro? Tú ahí corrígeme. El tren de Cochabamba, paralizada esta obra. Tren metropolitano. El tren metropolitano. Entonces, ¿dónde fueron a parar estos millones, Ramiro, de endeudamiento? Que de esa no nos vamos a escapar. Eso lo vamos a tener que pagar. ¿Dónde fue a parar? Y todos ellos, ahí los que te he mencionado, la gente de Creemos, la gente de Comunidad Ciudadana, la gente de Unidad Nacional, la gente de los comités cívicos, todos ellos en el gobierno, Ramiro. Todos ellos en el gobierno, que además de generar las masacres de Sacaba, de Sencata, el encarcelamiento de nuestras hermanas y hermanos en un número superior a 1.000, además de todo aquello, no hay absolutamente ningún resultado palpable, visible, que podamos señalar y decir es la consecuencia del endeudamiento que han generado en el país. Y ellos dicen que la crisis económica del país fue por culpa de la pandemia. Por culpa de la pandemia significó causar una afectación técnica en la planta de urea y amoníaco que le ha significado al país una pérdida de alrededor de 400 millones de dólares por la paralización de esta planta. Ramiro, apagaron el equipo, lo estoy diciendo en términos amables, apagaron el equipo. ¿Qué tiene que ver ahí la pandemia? ¿Qué tiene que ver ahí la pandemia? La planta de urea y amoníaco en estos momentos le genera a Bolivia
ingresos de alrededor de 20 millones de dólares mensuales por exportación. Tiene una proyección para este año de 350 millones de dólares de ingresos, porque también se va a exportar urea al Perú por el acuerdo que ha firmado el hermano presidente con el hermano Pedro Castillo, presidente del Perú. Y ellos quieren centralizar, y más que centralizar, ocultar todo en la pandemia. Ramiro, la señora dijo que tenía inexperiencia, pero es ella y su equipo de colaboradores, que son todos los que te he señalado, son los que tuvieron a su cargo el país. Ahora dicen que no tenían experiencia, pero en aquel momento estaban empeñados tratando de convencer que era la mejor gestión política, económica y social de los últimos cuantos años. Recuerda tú las publicidades, Ramiro, nunca se ha hecho tanto en tan poco tiempo. Esa era permanentemente la palabra. Se gastaron 4.400 millones de dólares. Ramiro, dime cuáles son las obras, por favor. Tú estás en los medios de comunicación, estás mucho más informado que yo. Dime cuáles son las obras que inauguraron, Ramiro. ¿Cuál es la piedra fundamental de las obras o del conjunto de obras que el gobierno de facto de la señora Áñez llevó adelante? No existe, Ramiro, aquello. Le digo algo, Jorge. Le digo algo, Jorge. ¿Qué hicieron? ¿Se acuerda? La única obra y que tardó no sé cuántos meses fue pintar de otro color el hospital de Montero. Como una broma lo digo, porque definitivamente no hubo nada. No hubo nada, Ramiro. No hubo equipamiento. No hubo equipamiento, Ramiro. Yo esto te lo puedo decir porque tengo los números. Porque en el país, hoy en día, en el país, estamos por debajo, no llegamos a 500 camas de terapia intensiva. ¿Recuerdas tú el famoso asesor, el señor Mohamed Mostajo, dijo que se habían comprado 500 unidades de terapia intensiva? Ramiro, hoy en día no tenemos 500 unidades de terapia intensiva. ¿Se hizo el gasto? ¿Nos endeudamos? Estas son preguntas. ¿Se hizo el gasto? ¿Nos endeudamos? Lo cual es efectivamente real. Retiraron más de 25.000 millones de bolivianos del Banco Central, Ramiro. Grave. Entonces, este ha sido el gobierno de la derecha. Esta es la forma de gobernar que tiene la derecha en Bolivia. Y estos son los resultados que le pueden ofrecer a los bolivianos. Y como no tienen nada positivo que mostrarle a los bolivianos, entonces vuelven a la retórica de los 14 años, entonces regresan nuevamente a tratar de hablar de que si tiempo atrás, que si el 21F, que etcétera, cuando lo que están tratando de hacer o de pasar por alto es de que en Bolivia, o que nosotros le arranquemos una hoja al calendario de la historia de este país. Lo que están intentando es que no conversemos y no hablemos nunca de lo que ha sido el 2019, noviembre del 2019 y el año 2020 para el país. No quieren que hablemos de esos resultados económicos nefastos, resultados en términos de derechos humanos nefastos, resultados en términos de conciliación de nuestra sociedad nefastos, resultados en términos de institucionalidad democrática con los intentos indisimulados de retrasar el proceso electoral nefastos. ¿Qué es lo que pueden acreditar, Ramiro? En el borde de la desfachatez hoy en día señalan y dicen que hay que revisar y auditar el proceso electoral del 2020, donde perdieron catastróficamente, porque ellos dicen que ahí hay fraude, pero ninguno de todos ellos quiere revisar las elecciones subnacionales que se realizan con el mismo padrón electoral, donde ellos ganaron, por ejemplo, la alcaldía de Cochabamba, ganaron la gobernación de Santa Cruz, la alcaldía de Santa Cruz, la alcaldía de La Paz. Esas fueron elecciones limpias. Es una derecha tramposa, Ramiro. Es una derecha tramposa y antiboliviana.
Son unos cuantos que siguen desde inicios de este siglo y algunos que son todavía de la vieja partidocracia, que están de forma permanente tratando de desordenar la discusión, tratando de perturbar el desarrollo de nuestro país, de ponerle, como decimos cotidianamente, de ponerle palos a la rueda para que los bolivianos no encontremos una senda, de desarrollo, de tranquilidad, de crecimiento económico. Y a pesar de ello, Ramiro, la economía del país se ha empezado a recuperar. A pesar de que no les gusta, las cifras económicas empiezan a mostrar números ya no en rojo, sino números positivos. Les molesta profundamente, Ramiro, y fíjate tú que ahí vamos a tener sin lugar a dudas todos los esfuerzos para que hayan conflictos. Les molesta que vayamos a empezar el año escolar. Y les molesta, Ramiro, ¿sabes qué? Que hay un gobierno que es un gobierno popular. Hay un gobierno que señala y te dice, no pague usted la primera pensión la primera pensión escolar hasta que no haya un acuerdo sobre los montos y sobre los precios, porque hay una mirada, Ramiro, de protección siempre a los sectores que pueden estar con mayores dificultades económicas. Y esto les molesta, pero es una concepción, Ramiro, de poder gobernar. La izquierda y la derecha, pues, Ramiro, los que van por la vía del facilismo siempre dicen, esas son categorías que ya no existen. Existen, Ramiro, siguen existiendo, por supuesto. Cuando a una persona, esto decía un profesor, el profesor Bobbio, cuando a una persona se le pregunta cuáles son sus criterios, su pensamiento, su idea, su sentir sobre la justicia, sobre la igualdad, sobre la economía y sobre la libertad, con la respuesta usted podrá decir rápidamente si esa persona está en la derecha o está en la izquierda. Cuando a ti te dicen, Ramiro, de que la economía tiene que estar dada por las leyes del mercado, que tanta presencia del Estado incomoda, pues rápidamente vemos que esa persona camina por la senda liberal. Y nadie dice que eso esté mal, ni mal ni bien, ni sea mejor ni peor. Cada uno va por donde su creencia le señala. Pero está absolutamente claro, está absolutamente comprobado que sin la presencia del Estado y sin la decisión de políticas gubernamentales no podremos nunca terminar con las asimetrías, con las diferencias, con las anormalidades, con las irregularidades que se crean en una sociedad, Ramiro. La igualdad se logra con políticas gubernamentales y con decisión desde quien gobierna. La justicia se logra con decisión política, Ramiro. Ahí no hay leyes del mercado. La justicia se logra con decisión política, Ramiro. Y la justicia no es solamente un hecho jurídico, estamos hablando de la justicia en términos de inclusión política. Esto es fundamental. Y ahí podrán querernos señalar de socialistas, otros hablan de comunismo sin entender qué es el comunismo. Esto se lo he escuchado muchas veces decir a la gente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, sobre todo a su vicepresidente, sin comprender lo que significan los procesos históricos de luchas sociales de la humanidad, de la historia por conseguir mejores niveles de igualdad, de inclusión, de garantía de los derechos mínimos, de garantizar la subsistencia de las personas, Ramiro. Y ahí tiene que ver también, y no es que esté entrando de refilón al tema, Ramiro, ahí tiene que ver la discusión del modelo cruceño, entre comillas. Digo cruceño entre comillas, Ramiro, porque el gentilicio de cruceño va anexado al tema de modelo para tratar de generarle una legitimidad en la base social, de darle un orgullo fuertemente regional. Pero Ramiro, de manera importantísima, antes de ingresar al tema, las políticas gubernamentales desde la acción de gestión del Estado son
las que pueden acentuar la decisión y la prioridad sobre la cuestión social fundamentalmente. O puede también hacer lo contrario y señalar la prioridad sobre la privatización, sobre las políticas de mercado, sobre la priorización de la mirada economicista que podría tener un Estado. Lo hemos vivido. Eso fue lo que expresó el gonismo en los años 90, con la capitalización de las empresas. Una mirada economicista. Y que hoy en día, 30 años después, prácticamente de todo aquello, hemos podido observar que se profundizó la desigualdad, que la representación política caía en manos de unos cuantos, y que fundamentalmente la dignidad del Estado, la dignidad de los sectores populares se veía fuertemente avasallada y reducida al control político-económico y social también de unos cuantos que se habían apropiado del Estado. Entonces estas correcciones solamente se logran desde la decisión de quién está gobernando un Estado. Estas correcciones solamente se logran, Ramiro, desde la decisión de quien, estando a cargo del gobierno, que es una persona pero es un conjunto de colaboradores, decidieron un día construir el Estado plurinacional de Bolivia. Había que tener decisión para aquello, Ramiro. Había que tener decisión para llevar adelante la Asamblea Constituyente, para modificar sentidamente nuestra constitución política del Estado. Esto era un imperativo histórico para los bolivianos, era una urgencia que teníamos los bolivianos, porque la sociedad estaba profundamente desequilibrada en sus capacidades económicas, el Estado en su propiedad de sus recursos naturales y los beneficios que estos le producían, en la representación política, en sectores sociales marginados de la acción misma de control del Estado o de presencia en el manejo del Estado. Nuestros pueblos minoritarios no estaban representados. Nuestra cultura estaba solamente mencionada como un hecho circunstancial y presente como una referencia turística. Entonces la huipala estaba ausente. No se reconocía la democracia intercultural, no se reconocían las decisiones comunitarias. Había que transformarlo. Y esto, Ramiro, se transforma con la decisión política de quien está gobernando. No existen otras formas. Ahí no hay leyes del mercado, ni toda aquella construcción. Los estados se equilibran, los estados encuentran un camino de igualdad cuando quien los dirige tiene un profundo sentido de igualdad en su vida misma. Y sufre y siente estos desequilibrios, estas desigualdades. Entonces estas correcciones se han implementado en Bolivia, Ramiro, y por supuesto, allá donde se ganan unos derechos, pues hay alguien que está perdiendo privilegios. Y quienes perdieron privilegios siguen hoy en día tratando, Ramiro, de destruir lo construido, de destruir esta sociedad a través de estas formas muy críticas, poco democráticas, propias del fascismo normalizado y naturalizado que ha logrado insertarse en nuestras democracias y que en Bolivia no está ausente y que lo vemos día a día, y por eso entonces las campañas de insultos, de denigración, de invalidación de todo aquello que se puede realizar, de destrucción a través de métodos propagandísticos, Ramiro. Esto es lo que está ocurriendo en el país. Mira, te dije que iba a hacer un breve comentario sobre lo que habías señalado, tú eres el culpable de esto, sobre lo que había señalado de lo que ha sido el gobierno de facto de la señora Áñez. Y solo termino diciendo esto, Ramiro, permíteme. Ella decía que a gran parte de su gabinete no lo conocían y que le habían impuesto
le habían impuesto la mayor parte de sus ministros. Entonces ahí la pregunta inmediata es ¿quién se los impuso? ¿Quién se los impuso? Porque a ti no viene algún vecino cercano a la Plaza Murillo y le diga, señora, yo tengo este nombre, ¿por qué no lo considera usted para ministro? ¿Quiénes le impusieron, como dice ella, sin profundizar el tema? ¿Quiénes le impusieron los ministros? Ministros que respondían al señor Luis Fernando Camacho. Ministros que respondían, ministros, viceministros, directores, funcionarios que respondían a la agrupación Comunidad Ciudadana, a la agrupación Creemos, a Unidad Nacional, al partido político del exgobernador Rubén Costas. Cuando tú miras dónde están hoy en día sus militantes, Ramiro, pues los has visto en el gobierno de la señora Áñez. ¿Quién recomendó a Karen Longarich? ¿Quién recomendó al señor Fernando López, ministro de Defensa, de la señora Áñez? ¿Quién recomendó al señor Murillo, ministro de Gobierno? Al señor Yerko Núñez, ministro de la Presidencia. ¿Quién recomendó al señor Aníbal Cruz, ministro de Salud? Alguien de los entornos políticos, por supuesto. De los sectores que la acompañaron, pues Ramiro, que la acompañaron a gestar el golpe de Estado. No es que no conocía a la gente. La gente que ella conocía fue la gente que la acompañó a generar la ruptura de Estado. ¿Quién le escribió el discurso? Recuerda tú, Ramiro, los discursos que leyó la señora Áñez el día 12 de noviembre del 2019 hacia el final de la tarde en la Cámara de Senadores y posteriormente en el Pleno de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. ¿Quién le escribió aquello? ¿O también lo desconocía? Y así fue nombrando a todo un conjunto de colaboradores también en las embajadas, en los organismos internacionales. ¿Quién le recomendó a ella todas estas personas? Pues quienes la acompañaron en el golpe de Estado, Ramiro. Quienes la acompañaron en el golpe de Estado. Ahora, en la situación crítica de tener que dar responsabilidades ante la historia, pero también ante la justicia de nuestro país, la memoria empieza a ser frágil y difusa y a decir cosas como que no tenía la experiencia o que no conocía o me impusieron la mayor parte de ministros. Quien te impone algo, Ramiro, significa que tiene poder por encima tuyo. ¿Quién tenía poder por encima de ella entonces para imponerle ministros? Es que cuando nos ponemos un poco, Ramiro, porque no tenemos seguramente otra cosa que hacer en un fin de semana, cuando nos ponemos a desmenuzar lo que van diciendo la gente que estuvo comprometida con el golpe, vemos que se complican siempre cada vez más. Vemos que evidentemente dieron un golpe de Estado y que no pueden salir de aquello. Incluso, Ramiro, en la mirada utilitarista, a los sectores de comités cívicos, a los sectores de hoy en día en la gobernación, que estuvieron absolutamente y directamente involucrados en el golpe del Estado, les viene fantástico el tema de los ítems porque les da un respiro de tranquilidad para que no se hable de sus responsabilidades en lo que fue noviembre de 2019. Pero a la señora ha dicho que a ella le impusieron los ministros, que no los conocía y que no tenía experiencia. Y a pesar de ello, de que no tenía experiencia, a pesar de ello intentó ser candidata de nuevo. Bueno, Ramiro, ¿qué podemos ya más señalar sobre aquello? Pero esta es la oposición, Ramiro, que hoy en día
está en el país y que no le puede hacer una propuesta a los bolivianos y que ganados además solamente por el odio y por el racismo, tratan de volver al estado de los años 90 sin propuestas, entonces destruyendo todo a su paso, todo lo que construye esta gestión de gobierno para poder ellos encontrar ahí un momento de instalarse nuevamente como hicieron en el 2019. En el 2019 tuvieron una victoria momentánea en política, tomaron el control del Estado e hicieron lo que sabían, y lo que sabían era muerte, encarcelamiento y dejar un Estado en una situación de pleno colapso en lo sanitario y fundamentalmente en lo económico. Eso es lo que sabían hacer, Ramiro. Para eso tomaron el poder del Estado. Para eso tomaron el poder del Estado. Y cuando tú miras esto, Ramiro, cuando tú miras esta situación de colapso en la cual dejan el Estado boliviano, este aprovechamiento de las instituciones, entonces, yo solamente te lo dejo para que tú lo comentes, entonces ese aprovechamiento que también está de parte de los sectores de los clanes familiares, del poder privado en el formato de logias, aprovechando de las instituciones cruceñas, es la misma mecánica de aprovechamiento de las instituciones. Yo te dejo ese último comentario, Ramiro, pero son las mismas metodologías, o es el mismo fin, quiero decirte, de aprovechamiento de la institución para beneficio propio. ¿Qué son los ítems fantasmas? Aprovechamiento de la institución para beneficios propios. ¿Qué fue el paso del gobierno de facto de la señora Áñez? Aprovechamiento del Estado Nacional para fines propios. Y ahí lo tienes tú ayer con Núñez ahora. Ayer con Núñez haciendo declaraciones a través de sus redes sociales, Ramiro, esto era lo que quería decir, haciendo declaraciones a través de sus redes sociales, una persona que está citada por la justicia y que declara desde algún lugar del mundo y que los medios de comunicación toman como las declaraciones del exministro sin hacer ninguna relación a su situación de persona que está huyendo de la justicia. Y fíjate tú cómo abordan también el tema de la salida del país de Murillo y de la salida del país de López. El viaje del señor Murillo, del señor López. Pero a Evo Morales, a Álvaro García Linera, están todo el día tratando de machacarlos con el tema de que huyeron del país. Y estos dos señores salieron de viaje porque así lo han presentado los medios de la corporación mediática. Estos señores salieron de viaje, estos dos señores huyeron del país, verdaderamente huyeron del país. El señor López sigue en situación de huida de la justicia de Bolivia. Y el otro descontrolado del ministro de gobierno, descontrolado digo porque así los nombré en julio del 2020, el otro señor ya está rindiendo cuentas en los Estados Unidos de un delito que ha cometido allá. Eso fue un viaje de salida del país. Eso no fue ni huida, ni escapismo de la justicia, ni mucho menos. Fíjate tú, Ramiro, la forma de presentar las noticias, la situación, son absolutamente diferentes. Son absolutamente diferentes. En el caso de Evo Morales, una salida hacia el exilio, para tratar, entre otras cosas, de preservar, el fin último, de preservar la viabilidad y las posibilidades del movimiento popular. Y después rearticular políticamente, de formas democráticas, Ramiro, les guste o no les guste, de formas democráticas, reactivar nuevamente la movilización de los sectores populares, generar su unidad para volver a ternar en un proceso electoral. Y acá estos dos ministros tomaron un avión acompañados por gente de la Fuerza Aérea Boliviana y decorosamente, señalan los titulares, realizaron el viaje hacia la frontera. Eso no es una huida, eso es un viaje hacia la frontera. Es una falta de respeto a los bolivianos en este intento de construir una historia que nosotros, porque tenemos la bendición de Dios y podemos mirar, observar con nuestros nuestros sentidos plenamente atentos,
aquello fue el escapismo de un régimen de facto que se desmoronó en agosto del 2020 y que en los últimos días huían del país para escapar de la justicia. Nadie los estaba persiguiendo, no había una muchedumbre, no habían fuerzas armadas diciendo que los iban a detener, no había un encolerizado dirigente por ahí que diga que a Murillo se lo iba a llevar preso, ni mucho menos. Había un proceso electoral democrático ganado y ante el voto popular ellos decidieron huir. Esa es la pequeña diferencia, Ramiro.